Buenas. Buenas. Un día. Bueno, Tenemos que trabajar con la iluminación, Ramón, porque pareces de esas personas que Sí. salen en la tele y que se te ve la silueta y falta que te modifiquemos la voz nomás. ahí que parece que quedé. Igual. Ahí está grabando y bueno, es un placer recibir a Fernando Massa en un trabajo en colaboración con Ramón Álvarez. Es sobre una biblioteca de R denominada, Fernando, ayúdame por no cometer errores. No, por favor, pronuncie usted tranquilo, que solo lo va a pronunciar mejor que yo. No, seguro que no, así que dale. Bueno, llamémosle RashReg acá entre nosotros. Bien, impecable. Bienvenido. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que vinieron, los que están presentes. Gracias también por la invitación al seminario. Y antes de arrancar, primero, perdón a todos porque en el apartamento de abajo hay una obra, así que probablemente se vaya escuchando a lo largo de la presentación. Bueno, voy a tratar de empezar a cortarles algunos primeros desarrollos que venimos haciendo en esa idea que salió en principio más como algo por, digamos, más como por un hobby, si se quiere ir de alguna manera, que por algo académico, por algún proyecto en particular, algo que a lo largo del tiempo fue como creciendo y que en este año de a poco se ha ido convertido como en una primer biblioteca de R. Como tal, es nuestra primera incursión en la creación de una biblioteca, por lo cual algunas cosas nos han salido bien, otras no tantas, y hoy nuestra idea es mostrarle por lo menos algunas de las que nos han salido más o menos bien. En cuanto a la presentación propiamente dicha, se va a estructurar más o menos como dice por ahí, va a ser una pequeña introducción de lo que ha sido el desarrollo de esta pre-librería, si se quiere decir, o esta librería propiamente dicha, hablar un poquitito de algunos de los modelos, de los pocos modelos de teoría de respuesta al ítem que venimos considerando, algunos de los más sencillos en principio para este trabajo. Luego hablar un poco sobre la estructura de la librería propiamente dicha, algunas de las funciones que están incluidas, cómo se vinculan, algunas de las cosas que tenemos en cuenta o que no. Bueno, todo lo que sería la instalación, esto es una librería que no está en el CRAN, está en un repositorio de GitHub, ya lo veremos más adelante, y luego ver algunos ejemplos sobre algunos con datos simulados y uno al final sobre datos reales. Luego, para cerrar un poco la presentación, lo que quería mostrar un poco como la hoja de ruta que seguiríamos en los próximos meses o inclusive con miras al año que viene. Luego, viendo un poco los que estamos presentes, veo que algunos tienen ideas de lo que es modelos de teoría de respuesta al ítem. Vi algunos que tienen bastante más idea que yo, inclusive. No es que yo sepa mucho, pero vi algunas personas entendidas en el tema. Pero para los que no tenemos tanta idea, como un mini resumen de lo que se trata, de lo que tratan estos modelos, dice por ahí, es que están como orientados a analizar test, cuestionarios, incluso, u otros instrumentos, si se quiere, con el fin de cuantificar o medir variables que en principio suelen ser inobservables. Luego, por lo menos la motivación de nuestro trabajo fue tratar de incluir en dichos modelos lo que llamamos variables explicativas, en el sentido de que, muchas veces en estos test se supone que tenemos personas que son, digamos, homogéneas entre sí en cuanto al constructo latente, esa variable inobservable que se quiere cuantificar, que se quiere medir, pero eso en la práctica no tiene por qué cumplirse. Entonces surge como una posible solución considerar variables explicativas para tratar de dar cuenta de la variabilidad en esa variable latente. En cuanto a la cronología propiamente dicha de lo que hemos venido trabajando, ya desde hace 2 años o inclusive capaz que un poquito más, empezamos a hacer como unas primeras pruebas sobre lo que sería el modelo de Rasch, sobre el cual les voy a contar en breve de qué se trata, como incluyendo algunas variables explicativas para lo que sería el parámetro de habilidad, que se suele llamar el parámetro de las personas, de los individuos. Luego, en el 2019, agrandamos un poco la familia de modelos, simplemente considerando un caso un poquitito más general de modelo de Rasch, que sería el modelo logístico de parámetros, incluyendo también las variables explicativas, y empezando a pensar en funciones complementarias a estos modelos, no solamente lo que sería la estimación de los parámetros, sino
empezar a jugar con algunas funciones que tendrían en cuenta como realizar ciertos análisis posteriores a la estimación del modelo. Y luego ya en lo que viene corriendo desde este año, bueno, hemos ido pensando en incluir dentro de la librería parte del código basado en RCPP para tratar de agilizar un poco la estimación, los tiempos de máquina, visualizaciones con ggplot e inclusive pensar en funciones methods y generics, ¿sí? Para tener como una estructura similar a lo que sería la implementación de modelos como los modelos lineales o los modelos lineales generalizados, ¿sí? Yo voy a contar un poco de qué se trata eso. Y luego yo diría en los últimos meses, sí, más o menos a partir de mayo hasta ahora, o un poquito antes tal vez, dar como los primeros pasos hacia la creación de un paquete NR. Bueno, en cuanto a los modelos propiamente dicho de teoría de respuesta al ítem, en principio esto no es ninguna novedad, son modelos bastante viejos, si se quiere, más o menos a partir de la década del 60 se empezaron a crear modelos sencillos en ese sentido, pensando en que se parte de una matriz de datos como la que tenemos en la izquierda, donde hay un cierto conjunto de ítems, en los que en principio podrían contar, suelen ser variables cualitativas, en principio podrían tener más de 2 categorías, pero en principio el caso más fácil estaríamos hablando de variables binarias, que podrían dar cuenta de si fuesen ejercicios de un examen de matemática, por ejemplo, serían si la persona realizó correctamente o no el ejercicio 1, el ejercicio 2, etc. Estamos pensando en test, pero nuestra idea, por lo menos en este paquete, es llevarlo a cabo en un ámbito mucho más amplio, por ejemplo, en el caso de tenencia o no de distintos bienes, y eso como podría dar cuenta de un indicador de capacidad de compra, por ejemplo, o de, yo qué sé, padecimiento o no de distintas patologías o enfermedades, estaríamos midiendo un constructo no observable como sería la salud o la proporción a enfermarse. Entonces la idea de estos modelos es como tratar de estimar esas curvas que se ven ahí a la derecha, desde las cuales vemos que parten de esta variable no observable que está dada como tita en el eje de las abscisas, ¿sí? Y a partir de esa variable que tiene valores para cada persona en particular, estaríamos diciendo que la probabilidad de alguna manera, cada uno de los ítems vendría dada por esa curva. Y cuando voy a contestar correctamente sería, bueno, contestar correctamente el ejercicio, o padecer la enfermedad, o haber adquirido tal o cual bien. ¿Sí? Sería como como considerar que cada columna es una variable Bernoulli, si se quiere así, y estaríamos hablando de la probabilidad de observar el éxito de esa variable. La idea de estos modelos es tratar de estimar simultáneamente curvas que podrían cruzarse o no, vamos a ver más adelante un poco sobre eso, pero simultáneamente en el sentido de que todas partirían de la especificación de que para cada fila de esa matriz, para cada individuo, se contaría con un valor de esa variable no observable. ¿Bien? Luego, como quien dice, la herramienta principal de este tipo de modelos, al menos en el ámbito paramétrico, si se quiere, vendría dada por la curva característica del ítem, ¿sí? La cual relaciona la variable no observable θ. Cuando digo variable no observable, o variable latente, o constructo, estoy refiriéndome a la misma cosa. La idea es que esta curva relaciona esa variable no observable con la respuesta correcta a un ítem en particular. Y de esta manera, en esta ecuación que tendremos por aquí, lo vemos de la probabilidad de que el iésimo individuo responda correctamente al j-ésimo ítem, dado su valor de la variable no observable, vendría dada en principio por esta ecuación que está aquí. Acá lo que tenemos es como un modelo general en el sentido de que tendríamos como la ecuación de una curva logística a la derecha, ¿sí? Donde estaríamos viendo de que se estaría comparando la variable latente, en algunos casos se llama la habilidad del individuo, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, test, estaríamos diciendo de que un individuo más o menos hábil a la hora de responder esas preguntas, o esos ítems, tendría valores más altos de ese parámetro, de ese θ, y luego eso se estaría comparando con un parámetro de dificultad, estaríamos diciendo, de cada uno de los ítems. Y vemos que el θ tiene un subíndice I, que está indexado por las personas, y los deltas, los alfas y los C tienen un subíndice J que están asociados a cada uno de los ítems. Entonces, como estamos comparando habilidad con la dificultad para contestar correctamente o no cada pregunta,
y luego vemos que aparecen unos alfa J por ahí que están asociados con la capacidad de discriminar individuos de cada ítem. Eso viene dado en el sentido de que cuanto más alto es el valor de ese alfa, más empinada vendría a ser la curva que veníamos antes, por decirlo de una manera, y tendría mayor capacidad para separar los individuos más hábiles de los menos hábiles. En cuanto al parámetro SC sub J que aparece por ahí, bueno, eso es un tercer parámetro que se puede considerar o no, el cual vendría dado como una asíntota horizontal, si se quiere, en el sentido de que estas curvas que veríamos antes pueden estar más o menos separadas del eje horizontal. Y se suele llamar parámetro de pseudo-guessing en inglés. No quiero aventurar una traducción más o menos fea en español. Algunos de los supuestos que tienen estos modelos, bueno, estaríamos hablando de independencia local, eso es capaz que tiene cierto tecnicismo, pero no lo tanto, en el sentido de que para un individuo, o sea, para una fila de esa matriz que veíamos antes, estaríamos diciendo que la probabilidad de responder correctamente a cada uno de los ítems son independientes entre ellos, bueno, no las probabilidades, sino los ítems son independientes entre ellos, dado el valor de la variable latente, de esa tita que está por ahí. Por otro lado, estamos hablando de un supuesto de monotonicidad, en el sentido de que a mayores valores de la variable latente, mayor sería la probabilidad de contestar correctamente. Y lo mismo hacia valores más chicos, ¿no? Y por otro lado estaría el supuesto de unidimensionalidad, en el sentido de que solamente asumimos de que existe una variable latente, en estos modelos sencillos por lo menos, pero existen modelos más complicados en los que se supone la presencia de dos o inclusive más de estas variables no observables. Pero en principio los modelos que consideramos son este tipo de modelos donde consideramos casos con el parámetro de dificultad, siempre un parámetro de dificultad distinto para cada ítem. Podríamos considerar o no la presencia de estos parámetros de discriminación, en el caso de que no los consideremos, todos serían iguales a 1, ya veremos un poco de eso, y la presencia no de estos parámetros de pseudo-guessing que le decíamos antes. Nosotros en principio por ahora venimos trabajando con estos parámetros iguales a 0, en el sentido de que considerarlos lleva unas cuantas dificultades a la hora de realizar inferencias sobre los mismos. Bueno, en cuanto a la estructura probabilística del modelo, pensando también en la estimación de los mismos, si bien existen como distintos paradigmas a la hora de estimarlos, nosotros trabajamos a la hora de estimar los parámetros correspondientes a los ítems, ¿sí? Mediante un método que se denomina máxima verosimilitud marginal. Yo les contaba hace un ratito de que, bajo el supuesto de independencia condicional, podríamos pensar que los ítems son independientes entre ellos, condicional a que se observa el valor de la variable tita. En esta metodología de estimación, como les decía, de verosimilitud marginal, la idea es considerar que esa variable tita sigue una cierta distribución de probabilidad, que en un caso sencillo se la puede considerar como normal 0,1, y luego la distribución marginal de las observaciones, o sea, de los ítems, surgiría simplemente por integrar la variable inobservable de la distribución conjunta. El hecho de considerar una distribución normal, en principio responde a que es una distribución en sentido, digamos, manejable, y en cuanto a los parámetros, bueno, por lo general se suele fijar en la media en 0, en el sentido de como que se forma una escala, a partir de la cual luego, luego de la estimación de los ítems, como pensando en predecir los valores de habilidad el valor de habilidad de cada uno de los individuos, estaremos más o menos, como que dicen, condiciones de evaluar qué tanto más o menos hábiles son cada uno de ellos, simplemente por el hecho de que estaríamos esperando valores más o menos, por decir algo, entre -3 y 3, o -4 y 4, en el sentido de que si por un individuo observamos un tita igual a 0, sabemos que se trata de un individuo promedio. Cuanto más alto el valor de tita, más cercano a 2, 3 o 4 desvíos, si quieres, estaremos en presencia de un individuo más hábil, por decirlo así. Y lo mismo hacia valores negativos. Otra cosa a favor que tiene esto es el hecho de que, pensando siempre en la predicción de estas variables latentes, es que la inclusión de estas distribuciones de probabilidad nos permiten predecir estos parámetros, sobre todo en el caso donde hay individuos que aciertan todas las preguntas o no aciertan ninguna, ¿sí? Cosa que no sería posible de no llevar a cabo este supuesto.
El otro también responde al hecho de que, según las curvas que yo les planteaba recién, la ecuación que veíamos recién, el modelo no sería identificable si no se lleva a cabo algún tipo de restricción. Entonces hay como dos corrientes en ese sentido. Algunas personas llevan a cabo restricciones sobre los parámetros de los ítems, por ejemplo, sobre los parámetros de dificultad, de manera tal de que o se fija el primero en 0, el último 0, o la suma en 0, ¿sí? Una cosa bastante normal. O, por otro lado, hay una rama digamos, de investigadores que lo que hacen es fijar parámetros de esta distribución de la variable latente. Entonces, fijarla en 0 es como que nos permite estimar libremente los parámetros de dificultad. Y por otro lado, si bien se podría estimar la varianza de esa distribución, es como que tampoco se ganaría mucha cosa, en el sentido de que simplemente, si la varianza se estimase como más amplia, se ampliaría la escala, o si fuese más chica, simplemente se contraería, lo cual conllevaría también a que los parámetros de dificultad también se amplíen adecuadamente, o que los parámetros de discriminación se ajusten de la manera adecuada. Luego, yendo a esta última ecuación, ya saliendo un poco de los detalles técnicos acá, la idea va a ser que luego, como se podrán imaginar, esta integral no se va a poder calcular. O sea, no va a admitir una solución cerrada, lamentablemente, y llevará a la aplicación de algún tipo de método numérico. Y ahora volviendo a la idea de que teníamos nosotros al tratar de trabajar con estos modelos, era decir, mira, bueno, acá, con el supuesto de esta segunda línea, lo que estamos diciendo es que los individuos provienen, como quien dice, la habilidad de los individuos proviene de una población común, ¿sí? Con cierta homogeneidad, que nos dice que todos tienen una media cero y una varianza única. Entonces nuestra idea es incluir en esa distribución un componente de regresión, de manera tal que de alguna manera estemos dando cuenta a través de un cierto conjunto de variables explicativas y de un set de parámetros a estimar, cómo algunos individuos puede que tengan mayor habilidad que otros. Por ejemplo, yo que sé, capaz que pensando en un ámbito donde los ítems fuesen presencia o no de distintas enfermedades, podríamos decir, bueno, que individuos con ciertos factores comportamentales, como yo que sé, por ejemplo, no sé, obesidad, hipertensión, alimentación, hábitos de ejercicio, fumar, etcétera, podrían tener mayor o menor propensión a padecer ciertas patologías. Bien, entonces esa sería como la motivación para trabajar con este tipo de modelos, más o menos en este contexto. Luego ahora pasando un poco a lo que sería la estructura de la librería, voy a tratar de no extendernos mucho en esto, pero tratar de decir algunas cosas sobre estos ítems que planteamos aquí. Un poco los modelos ya se los fui como adelantando, pero nuestra idea por ahora es dentro de un ámbito unidimensional, con variables binarias, sería trabajar con modelos logísticos de 1 o 2 parámetros, ¿sí? Incluyendo o no, como dice ahí, variables de regresión, variables explicativas. En principio, si bien nuestra idea era incluir variables de regresión, ya que incluimos también modelos clásicos de respuesta al ítem. Así como en el modelo de Rasch, que en algunos lugares se le llama modelo logístico de un parámetro, en el sentido de que solamente tendría parámetros de dificultad, y estaríamos hablando en este caso de que se estarían restringiendo a todos los parámetros de discriminación iguales entre sí e iguales a 1. Luego estaríamos hablando de un modelo un poquitito más flexible que incluiría la estimación de un parámetro de discriminación común a todos los ítems, o sea, serían iguales entre ellos, pero en un valor a estimar. Y luego un poco más flexible sería decir, cada ítem tiene su propio parámetro de discriminación. ¿Sí? Serían todos distintos entre ellos. Por supuesto, todos positivos, ¿no? En cuanto a las funciones que estuvimos creando para este paquete, para esta librería, serían estas funciones que están acá, Rasch, RashD y RT2P, donde todas ellas partirían de un conjunto de ítems en una matriz. En este argumento ítem tendría que ser una matriz binaria con 0 y 1, esto está incluido en las ayudas de las funciones que hemos ido escribiendo, y luego algunos argumentos como un vector para inicializar los parámetros a la hora de llevar a cabo la estimación, o un vector para llevar a cabo restricciones del tipo de igualdad, ¿no? Por ejemplo, que el primer parámetro sea 0, o que este parámetro sea distinto, igual a tal o cual valor por algún motivo en particular. Luego, estos mismos 3 modelos que estaba hablando recién serían factibles de incluir o no variables explicativas de la variable latente. ¿Sí? En ese sentido,
se le agregaría este sufijo reg a cada uno de las funciones, y se incluiría una fórmula, si del estilo de las funciones LM o GLM, si se quiere, que indicaría las variables explicativas, y un data frame que tendría esas variables explicativas, ¿sí? Acá capaz que me lo olvidé de decir antes, pero la idea de estos modelos es no tanto, digo sobre todo para las personas que tienen más idea de los modelos de respuesta al ítem, no es tanto llevar a cabo un análisis del tipo de funcionamiento diferencial del ítem, donde lo que se suele hacer es tratar de dar, incluir variables explicativas en el sentido de como que, por ejemplo, si se incluye una variable, yo que sé, fuese por ejemplo el sexo de las personas, y se lleva a cabo como un análisis para hombres y mujeres, llevando a cabo una prueba de hipótesis que dice, bueno, el parámetro de dificultad de este grupo es distinto al de este otro. Es como que en ese caso se estaría incluyendo de cierta manera variables explicativas para los parámetros de los ítems. Nuestro interés aquí es incluir variables explicativas para la variable latente, ¿sí? No tanto para los parámetros. Si bien no es ninguna de las cosas esté bien o mal, sino que son enfoques distintos. Luego, ya habiendo hablado un poco de cuáles son los modelos que incluimos, hablar mínimamente de las verosimilitudes que estábamos manejando. Yo les contaba un poco antes que bajo el esquema de máxima verosimilitud marginal, el primer problema que nos encontramos es el de calcular esta integral que estaba aquí, si esta probabilidad de y dado θ era la productoria de aquellas curvas logísticas, y en esta p de θ, que es lo que tendríamos, sería la distribución normal 0,1, o con una media indexada por alguna función de x beta. Y esta integral típicamente no tiene una forma cerrada, así que hay que utilizar algún método numérico para resolverlo. En la mayoría de las librerías, o por lo menos en las que yo conozco, se suelen utilizar algoritmos del tipo M, o inclusive en algunos otros se suele utilizar también métodos de cuadratura gaussiana. Allá hace en el 2018, por ahí, cuando arrancamos con esto, dijimos, bueno, hagamos algo del estilo de incluir algún método de cuadratura gaussiana. Luego, por algún motivo, vimos por ahí que existía este método de la aproximación de Laplace, y al llevar a cabo el código, bueno, por lo menos en nuestro caso, ya sea porque uno lo hicimos de una manera y otro de otra, o por mejor o peor programación, bueno, llegamos a la conclusión de que para nosotros funcionaba mejor la aproximación de Laplace en un sentido simplemente de tiempo de máquina. Y más o menos teniendo en cuenta como la misma precisión a la hora de evaluar la integral, dijimos, bueno, utilicemos el método de la aproximación de Laplace. Para tener una idea de qué es lo que trata de hacer este método, bueno, pensemos en que estaría pensado, como quien dice, para resolver numéricamente este tipo de integrales, ¿sí? Donde lo que se trata de hacer es, bueno, escribir el integrando de forma de e a una cierta función, y luego llevando a cabo un desarrollo de Taylor de segundo grado, y teniendo en cuenta como tratando de equiparar este integrando que aparece ahí, como que surgiría algo muy parecido a una distribución normal, y tratando de llevar a cabo ese desarrollo de Taylor en torno al máximo de ese numerando, de ese integrando, se llegaría a cabo a una expresión parecida a la que tenemos aquí, ¿sí? Esto, por supuesto, tiene el problema de que se hace necesario el cálculo del máximo de ese integrando. En ese sentido, bueno, el siguiente problema que surge es que antes de llevar a cabo la integración, habría que maximizar esta función que aparecería por ahí. Una vez maximizado y obtenido este valor de θ, bueno, se podría entonces evaluar lo que es la expresión que resultante. La idea es llevar a cabo todo esto sobre esta función que tenemos por aquí. Así que si bien podríamos pensarla como un h de θ, todos estos términos ya tienen incluidos un e a la algo, ¿sí? Entonces resulta bastante conveniente el hecho de implementar este método. Inclusive, no lo traje para presentarlo aquí, pero las curvas resultantes de esta función que están aquí, bueno, por supuesto dependiendo de cuáles ítems se responden correctamente o no, de cuántos ítems se responden correctamente o no, se asimilan bastante a una curva normal, sobre todo cuando la cantidad de ítems crece. Bueno, por último, la verosimilitud de todas las filas de la matriz sería simplemente la sumatoria de la log-verosimilitud de cada una de las filas. Por supuesto, siempre trabajan pensando en que los distintos individuos son independientes entre sí.
Luego contar un poquitito sobre esto, lo que sería el código en RCPP, donde la idea es tratar de ganar en eficiencia computacional. Hemos logrado desde nuestras primeras pruebas ganancias importantes, pero nos queda la impresión de que queda bastante tela para cortar, en el sentido de que algunos de los modelos, sobre todo los más complejos que tenemos, tardan un ratito en ser corridos, ser evaluados. La idea en principio por la cual utilizamos RCPP es para tratar de librarnos del uso de bucles en R, ¿sí? Simplemente para eso. Entonces, en principio, la utilización del código en RCPP vendría a cabo en dos instancias, en principio, por supuesto. En primer lugar sería, bueno, a la hora de llegar a cabo la maximización del integrando que les mostraba recién, bueno, ya que ahí tendremos que calcular el valor de la curva característica del ítem para cada uno de los ítems, bueno, llevamos a cabo, ese for lo llevamos a cabo en C a través de RCPP. Y el otro momento en el que utilizamos esta herramienta sería, bueno, una vez que tengo el máximo de ese tita sub max que decía ahí, que habría que llevarlo a cabo para cada una de las filas, estaría el tema de evaluar propiamente dicha la verosimilitud, ¿sí? Para lo cual tendríamos un for que recorrería las filas. O sea que incluir, simplemente para tener una idea más o menos de qué es lo que estamos hablando, el código que estaría encargado de evaluar el integrando para una fila en particular. Estaríamos tomando como parámetros un vector X que tendría los ceros y unos de la matriz de los ítems, un vector con las dificultades, un parámetro B que sería, como quien dice, estaría jugando de tita, por decirlo así, y un vector A que tendría los parámetros de discriminación. Aquí adentro se está llevando a cabo la evaluación de esa función propiamente dicha, y la idea de esto es que se lleve a cabo un poco más eficientemente. De lo siguiente que quería hablar un poco es esto de los métodos, que bueno, capaz que algunos de ustedes, yo me imagino que bastante de ustedes deben tenerlo más claro, para mí fue una cosa bastante nueva, por lo menos el hecho de cómo manejarla en el R. La idea sería como, bueno, tener una idea de cómo manejar algunas de las funciones que típicamente manejamos con cierta asiduidad cuando trabajamos con, por ejemplo, modelos lineales o modelos lineales generalizados, ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, utilizamos funciones como coef, el summary, la función para traer matrices de varianzas y covarianzas, la verosimilitud, intervalos de confianza, ese tipo de cosas. En primer lugar, pensando en aquellos que no tengamos tan claro lo que son los métodos en R, la idea es que, como dice por ahí, en R los métodos son funciones que se encargan de llevar a cabo una cierta tarea para cierto tipo de objeto, cierta clase de objeto. Y por otro lado tenemos funciones genéricas, que son funciones que son utilizadas para determinar qué método corresponde a qué clase de objeto. En ese sentido me pareció con un esquemita capaz que dejaba más clara la situación. Pensando, por ejemplo, en la función conocida por todos, la función summary. Entonces la idea es que si nosotros aplicamos la función summary a un data frame, o a un objeto que fuese de clase fecha, o LM, o arima, o lo que fuese, en todos los casos el resultado es distinto. Entonces, ¿cómo puede ser que la misma función proporcione resultados distintos dependiendo del objeto? Acá es el tema entonces de lo que estamos viendo, de que la función summary es lo que llamamos una función genérica. Entonces lo que haría esta función es, bueno, dependiendo del objeto al cual se lo aplique, ¿sí? Entonces, dependiendo de la clase del objeto, esta función estaría encargada de llamar al método correspondiente a la clase de ese objeto, ¿sí? Los métodos son simplemente unas funciones, las cuales sí serían las que tienen el código propiamente dicho, cuyo nombre está formado pues, por la función genérica a la que pertenece y la clase del objeto a la cual está referido. De esta manera, summary.dataframe nos daría, bueno, un resumen de cada una de las columnas de un dataframe. Summary.lm saca aquella tablita con las estimaciones, las pruebas T, el R cuadrado y demás. ¿Está bien? Eso en cuanto a lo que sería un método. En cuanto a la creación de métodos pensadas para esta librería que veníamos haciendo, la idea era tratar de replicar comportamientos por lo menos similares a aquellos correspondientes a modelos LM o GLM, por ejemplo. Y algunos de los, por todas nuestras experiencias, en nuestros 800.000 errores que hemos tenido a lo largo de la creación de este paquete,
han sido, por ejemplo, bueno, definirlos en el namespace de la librería, en el sentido de que no son funciones como cualquier otra, sino que definirlos como método propiamente dicho. Y luego que también, si la idea es pensar en una función que funcione como un método, valga la redundancia, es respetar los nombres de la función genérica a la que pertenece. Es decir, no puedo darle argumentos al método con un nombre distinto a la función genérica original. Son detalles nada más. Los objetos de clase Rush, que son los que pensamos, los que tenemos en esta librería, acá ante nosotros no es que hayamos definido una clase ni nada, la salida de los modelos que corremos son simplemente una lista, a los cuales le asignamos aparte un nombrecito que dice que es la clase Rush, o sea, no hay nada novedoso ahí. Algunos métodos son un print simplemente para que despliegue en pantalla el resultado de un modelo, si no lo guardamos en un objeto. La extracción de los coeficientes, un resumen del ajuste, el cálculo de intervalo de confianza, extracción de matriz de covarianza, verosimilitud, estos indicadores de ajuste. Acá cuando dice ANOVA no es que estamos corriendo un análisis de varianza, sino, sobre todo digo, para los que hayan comparado modelos GLM, por ejemplo, la idea es como comparar modelos anidados, ¿sí? Llevar a cabo un análisis de la devianza, si se quiere, a través de estadísticos de cociente de verosimilitud, por ejemplo. Bueno, un método plot, también como un gráfico, un primer gráfico de estos modelos, que sería la idea de graficar curvas características del ítem. O un update, pensando sobre todo cuando ya incluimos variables de regresión, es decir, bueno, actualizame este modelo quitando esta variable, o agregando esta otra, y no tener que llamar toda la línea de uno. Sobre todo esto también pensando en una implementación más o menos eficiente de esa función ANOVA que dice. Por último, algunos gráficos que hemos pensado en incluir, como, bueno, curvas características del ítem, curvas de información, person item map, por ejemplo, o el ajuste de cada uno de los ítems en particular, con estas funciones que están acá. Si bien tienen otros argumentos, sobre todo referentes, bueno, a los títulos y demás. Y por otro lado, ya pensando también un poco más en el componente de regresión o de las variables explicativas de los modelos, esta función, estos gráficos, estos forest plot que dice por ahí, que es la idea, o por lo menos yo los conocí en el ámbito del metaanálisis, donde la idea es como quien dice tener como una representación gráfica de los intervalos de confianza de los coeficientes, ¿sí? Como para compararlos entre ellos visualmente. Bueno, en cuanto a la instalación propiamente dicha, como les contaba en un principio, esto no está disponible en el CRAN, y dudo que esté disponible a la brevedad. Tenemos la librería en un repositorio de GitHub, ¿sí? Que más o menos ahí puse un poco de lo que sería el archivo README que está disponible. Y dice por ahí que, bueno, todavía estamos corrigiendo errores, y yo calculo que vamos a estar corrigiendo errores por un rato largo todavía, y que varias características aún no están disponibles. Si bien tenemos como una cierta listita a la hora de ir pensando en dejar disponible alguna que otra posibilidad. Luego, a la hora de instalarla propiamente dicha, desde el repositorio, simplemente corriendo una línea de este estilo, llamando la función install GitHub de la librería DevTools, ¿sí? La idea sería, bueno, o la sintaxis de la misma es, bueno, de tal autor, en la librería que está en el repositorio tal. En nuestro caso sería, bueno, digamos, en mi cuenta de GitHub tendríamos el repositorio Rush a partir del cual se instalaría. Para esto, como dice por ahí, bueno, no solamente es necesaria tener instalada la librería DevTools, ¿sí? Sino que aparte, bueno, dependiendo del sistema operativo que estemos manejando, me ha pasado que en varios casos en Windows es necesario tener instalado también las ARTools disponibles por acá, ¿sí? O inclusive en cualquier otro sistema operativo, por lo menos en Windows y en Linux me ha pasado de que la primera vez que se lleva a cabo la instalación de alguna librería en un repositorio de GitHub, suele suceder de que es necesario instalar un disparate de otras librerías. Por lo cual, para aquellos de ustedes que la fuesen a utilizar, paciencia, para requerir un poco de tiempo. Ahora sí, entrando un poco en lo que sería alguna mínima demostración de estas cosas, viendo algunos ejemplos. Primero en un ámbito sin variables de regresión, después incluyéndola, acá estaríamos simulando un caso donde tendría
7 ítems con estos valores de los parámetros de dificultad, y todos con el mismo valor del parámetro de discriminación fijado en 1.5, perdón, único. Fijada una semilla, y bueno, esta otra función sin guión bajo rush sería para simular datos, propiamente dicho, esta cantidad de ítems con esos parámetros. Luego, por ejemplo, bueno, la estimación de dos modelos, uno que contempla como les contaba antes, todos los parámetros de discriminación fijos en uno, y otro que sería el modelo correcto para estos datos que implementamos, que simulamos por acá. ¿Sí? Luego, esta es una de las funciones que les comentaba anteriormente, sería la comparación de modelos anidados, y estamos de acuerdo que el modelo de Rush sería un caso particular de este otro, donde todos los alfas no solo son iguales entre ellos, sino que aparte iguales a la unidad. Acá estaríamos rechazando esa hipótesis nula, dándole a la derecha que el mejor modelo sería el M1, ¿sí? Que justamente coincide con el modelo según el cual fueron simulados los datos. Y se proporcionan otros indicadores de ajuste. En cuanto al resumen del modelo, la función summary aplicada a ese M1, acá nuestra idea era tratar de reproducir los resultados que se obtienen al ejecutar un modelo lineal, por ejemplo. De esa manera salía el número de datos, verosimilitud, ahí se dice y luego lo que serían las estimaciones propiamente dichas de los parámetros. Por acá tendríamos el parámetro de dificultad, ¿sí? Que es más o menos cercano al valor original con el cual hicimos la simulación, y luego los parámetros de discriminación, que es decir, y los parámetros de dificultad, con valores también cercanos a -3, -2, -1, etc., que no son los valores utilizados en la simulación. Otra cosa que no dije por ahí, en principio, los errores estándar que estábamos utilizando acá estarían aproximados a partir del inverso de la gestión de la verosimilitud, pero también incluimos la posibilidad de utilizar otros estimadores de la matriz de varianza y covarianza de las estimaciones, que serían utilizando la varianza del score de la verosimilitud, digamos, con el producto, no quiero decir el producto externo, pero no es el producto interno de los gradientes, o con un estimador de tipo sándwich. Luego, mostrando un poco lo que serían gráficos correspondientes a este modelo sencillo, simplemente llamando al método plot, estaríamos viendo una curva en un gráfico como este, donde veríamos las curvas características, ya empleando los parámetros estimados. Y en el caso de que ya tuviésemos una cantidad importante de ítems, si fuese difícil ver alguna curva en particular, bueno, incluimos la posibilidad de que el usuario indique cuál es la curva que quiere ver y saldría un gráfico como el de la derecha, ¿sí? Donde se colorea una curva en particular y las demás quedan en un gris más apagado. Por otro lado, incluimos también lo que sería la presentación del Person Item Map, que básicamente lo que tiene en esta línea vertical es como, bueno, acá dice la escala de la habilidad, que sería la variable latente que les comentaba antes, como en esa escala estaríamos ubicando los parámetros de dificultad de cada uno de los ítems, eso hacia la izquierda, digamos, y hacia la derecha lo que tendríamos es como un histograma, por decirlo así, de los parámetros de habilidad que serían predichos a partir del modelo. Es decir, tengo el modelo estimado y a partir de esas estimaciones se podrían obtener un tita gorro para cada una de las personas. Y esa tita gorro daría esta distribución que veríamos aquí a la derecha. Como para ver más o menos, tener una visión simultánea de las dos puntos de vista del modelo. Punto de vista desde los ítems y punto de vista desde los individuos. Luego ahora un segundo ejemplo, sí incluyendo variables explicativas, sería, bueno, en principio los mismos parámetros de dificultad, pero ahora en este objeto x1 y x2 lo que estoy haciendo es generar una variable cuantitativa con valores cualquiera, salidas de una matriz normal, y en x2 lo que tengo es una variable indicatriz, ¿sí? Una variable con ceros y unos que, bueno, a veces se definía simplemente de manera aleatoria, ¿no? Y luego estoy creando acá un objeto beta que tendría los parámetros asociados a cada una de esas variables. O sea, la idea voy a tener que la variable latente tita va a venir dada por 1,2 por x1 más 0,7 por x2. ¿Sí? Sería como el predictor lineal asociado a la variable tita. Eso estaría aquí dentro de la función sim/rush. Lo que estoy haciendo, bueno, es indicar la matriz donde tengo las variables explicativas, esta rel que está aquí,
y en este argumento beta estaría incluyendo los parámetros de regresión. Después aparte estoy pidiendo que me guarde cuáles serían los valores simulados de la variable latente, de manera tal de que al guardar todo en este objeto, las primeras 7 columnas serían los ítems, y la octava serían las simulaciones del parámetro de habilidad, de la variable latente. Acá la idea de este ejemplo es tratar de ver, bueno, ¿qué pasa con las predicciones de esa variable latente cuando yo considero las variables de regresión o cuando no las considero? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el impacto de considerar el modelo adecuado o el no adecuado para este caso en particular? Cuando la variable latente, de hecho, depende de ciertas variables explicativas. Bueno, entonces aquí la idea fue, bueno, vieron que yo en ningún momento especifiqué los parámetros de discriminación, y no los puse acá tampoco en SIMRush, entonces la función asume que son todos iguales a 1. Entonces aquí estaría el modelo de Rush sin variables explicativas, y por abajo el modelo de Rush incluyendo las variables explicativas. En cuanto a la comparación de los mismos, el primero es un caso particular del segundo, en el sentido de que los parámetros de regresión son los dos iguales a 0, por lo cual tiene sentido llevar a cabo el análisis de la devianza a través del estadístico de cociente de verosimilitud, que nos dice que obviamente es preferible el modelo completo. ¿Sí? De que rechazamos de la hipótesis de que los betas sean simultáneamente iguales a 0. Luego, para mostrar un poco de qué se trataba aquel forest plot, aquí lo que muestra la librería, bueno, trata de hacer como un subgráfico para cada tipo de parámetro del modelo. Tendríamos un gráfico para los parámetros de discriminación, otro para los de regresión, y si hubiesen parámetros los de dificultad, los de regresión, y si hubiesen de discriminación, habría un gráfico extra. Entonces aquí tendríamos como los intervalitos de confianza correspondientes por ejemplo, a los efectos de regresión, el beta 1 y el beta 2. Ninguno de ellos estaría siendo atravesado por esta línea que indica el 0. Y aquí tendríamos los parámetros asociados a las dificultades. Donde tampoco es que sea no para asombrarse que uno de ellos esté atravesado por el 0. Justamente es posible que sea lo más normal, de todas maneras. Sobre todo en el caso de que nuestra idea siempre es que la escala esté centrada en 0. Es muy posible que alguno de los parámetros de dificultad esté siendo atravesado por esa línea. Simplemente estaríamos diciendo que acá los ítems 5, 6 y 7, que tienen valores más altos de dificultad, serían variables que son más difíciles de contestar correctamente. O si fuesen variables que indican enfermedades, serían enfermedades más raras, más poco comunes. Mientras que por otro lado, estos serían los ítems más fáciles, son ítems donde habría mayor cantidad de 1, por decirlo así, y estos con mayor cantidad de ceros. Luego, a partir de esta función ability, la idea es tratar de estimar de predecir el valor de la variable latente para cada uno de los individuos, aplicado a cada uno de los dos modelos, el modelo erróneo, que no incluye variables explicativas, y el adecuado. Acá lo que estaría es comparando los valores predichos para esa habilidad con respecto a la variable latente original, aquella que me guardé hoy, donde veríamos entonces que el gráfico de la izquierda proporcionaría un ajuste bastante decente, si se quiere. O sea, al incluir los variables de regresión se logra volver a obtener los valores originales de la variable latente. Mientras que en el caso de que no se los incluya, bueno, acá ya el ajuste no es tan bueno, y si nos fijamos en el eje vertical, veríamos como que no se logra obtener toda la variabilidad original de la variable latente. Por lo cual, esto nos daría idea de que es bueno tener en cuenta por lo menos este tipo de modelos como un as bajo la manga, sobre todo si la idea es tratar de predecir lo más precisamente, de la manera más precisa posible, los valores de esa variable latente. Y luego quería mostrar una parte de un ejemplo sobre datos reales, sobre el cual venimos trabajando con Ramón desde hace ya un par de años. Fue un estudio de un proyecto I+D que realizamos en la Facultad de Odontología entre los años 2015 y 2016, donde se relevaron, entre otras cosas, esos grupos de orales que están ahí, donde la idea era como tratar de vincular enfermedades no transmisibles con enfermedades orales. Sí, dice también que tenemos, entre otras cosas, variables sociodemográficas, como sexo, edad, etc. Entonces, nuestra idea es, bueno, nuestros ítems van a ser las enfermedades orales. Vamos a hacer hincapié en que esos serían los ítems que de cierta manera
caracterizan a nuestros individuos, y vamos a ver si algunas de estas variables sociodemográficas o enfermedades no transmisibles pueden dar cuenta de la propensión de las personas a presentar algunas de estas categorías, algunas de estas patologías. Aquí lo que incluimos fue de manera más o menos descriptiva la prevalencia o la proporción de personas que padecen cada una de estas cosas, ¿sí? Venimos con una variable como la tenencia de menos de 10 piezas dentales en la boca es bastante bajita, o sea, es una cosa bastante complicada. Sería un ítem difícil, si se quiere, que está acá. La presencia de lesiones en la mucosa oral, presencia de bolsa periodontal, la pérdida de inserción periodontal, y como variables más prevalentes o más fáciles si fuesen ítems, serían la presencia de sangrado o de una o más caries. ¿Sí? Entonces, esos serían nuestros ítems. Entonces, como les contaba, el objetivo, a partir de este ejemplo que les quiero mostrar, es estudiar la existencia de una variable latente que esté relacionada con la presencia de patologías orales y determinar cuáles podrían ser algunos factores que estén asociados a esta variable. Entonces, un primer modelo, con estos datos que también estarían incluidos como un dato de ejemplo en la librería, sería bueno, la obtención de los mismos. Guardamos en este objetito cuáles serían los ítems, ¿sí? Y un primer modelo de Rasch simplemente nos mostraría estas curvas, donde en principio vemos que las variables que les contaba, la caries, el sangrado y la pérdida de inserción serían más como variables más sencillas. Y por último, una variable que marca la presencia de menos de 10 piezas en la boca, que por lo general algunos autores lo llaman pérdida severa, que es como una curva que está más corrida hacia la derecha, por lo cual muestra que sería un ítem como más difícil. Luego aquí están los resultados. Luego hacer varias pruebas, estoy mostrando este modelo para mostrar simplemente resultados con variables que resultaron ser significativas o casi. Estaríamos incluyendo el diagnóstico de hipertensión, el estado, digamos, nutricional mediante el índice de masa corporal y la actividad física de las personas. Entonces tendríamos las estimaciones de los parámetros de dificultad, y en cuanto a los parámetros de regresión estaríamos viendo que, por ejemplo, las personas que no tienen hipertensión tendrían valores de habilidad un poco menores. Aparte, si llevan a cabo actividad física de manera adecuada, el parámetro de habilidad también es un poco más chico, y también si tienen un índice de masa corporal sano, normal, menor a 25. Entonces, de esta manera estaríamos diciendo de cómo que la media de esa distribución se corre hacia valores más bajos, que indican como que es una menor propensión a presentar esas patologías orales en función de esas posibles variables explicativas. Por supuesto hay otro montón, acá simplemente presentamos una posibilidad. Luego, y ahora así como pensando en cerrar un poco la exposición, algunos de los próximos pasos que estamos considerando, al menos en cuanto al código propiamente dicho de la librería, sería bueno, incluir algunas funcionalidades más propias de objetos del tipo de modelos lineales, como son, bueno, la inclusión de una función backward o forward, si se quiere, que a partir de un cierto conjunto de predictores nos dé un conjunto óptimo, o un conjunto donde todos sean significativos a cierto nivel. Un predict de forma tal que nos diga, bueno, con este set de predictores yo voy a predecir el valor de la habilidad para ciertos valores de esos predictores. Esta función drop1 que está acá, la idea es tratar de generar una tabla parecida al análisis de varianza, donde tengo una prueba que diga si esa variable es 0 contra si no lo es. Si bien lo que vimos recién con las pruebas T es una posibilidad, pero sobre todo si yo tengo una variable explicativa que fuese cualitativa, con 4 categorías, por ejemplo, bueno, hacer como una prueba conjunta de todas las categorías de esa variable. Después estaremos considerando también la inclusión de un esquema tipo Bootstrap, ya sea para estimar varianzas de los estimadores o directamente para construir intervalos de confianza también. Y un poco más bueno, ya como yendo un poco ya hacia el año que viene, un poco más complicado también es la inclusión de restricciones lineales en los modelos, en el sentido de, bueno, quiero estimar este modelo, pero incluyendo que el parámetro de esta variable sea igual a esta, o que se cumpla cierta combinación lineal, sea igual a tal o cual valor, ese tipo de cosas. Lo cual también viene a mano bastante útil para otros procedimientos diferenciales. Ya más a largo plazo, si bien lo tenemos más o menos encaminado, pero
con resultados llenitos de errores, es el tema de incluir una distribución asimétrica en la variable latente. Yo les contaba al principio de todo que nosotros partimos de una especificación donde la variable latente es una distribución normal con media cero o una media que depende de variables explicativas y una varianza fijada en 1. Bueno, capaz que una alternativa podría ser, sobre todo pensando que en la práctica las cosas no siempre se comportan de manera normal, considerar un cierto parámetro de asimetría. O inclusive otra posibilidad son estos modelos con curvas de Ramsey, donde la idea es, bueno, tratar de dar, o dejar más o menos libre la distribución de esa variable latente, en el sentido de que como que se ajustaría a partir de splines. En cuanto a divulgación propiamente dicha, aparte de que, bueno, esta es la primera vez que estamos como presentando en sociedad este trabajo, estaría ya ahora a fin de octubre una presentación en el Coloquio Argentino de Estadística. Y luego de aquí hasta fin de año estaríamos pensando en incluir, más o menos como hacen otras tantas librerías en R, un par de viñetas con código y resultados bastante similares a los que mostramos hoy, pero tratando de mostrar estas funcionalidades y algunas más de la librería. Y ya pensando en el primer trimestre del año que viene, bueno, tratar de escribir un artículo de corte más academia, ser publicado en algún journal que sea de un corte estadístico o de software propiamente dicho. Y hasta acá llegaría la cosa. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy buena la presentación. Y como dice la diapositiva, abrimos el marco de preguntas. Voy por orden que me van apareciendo. Ale Marroy. Gracias. Hola, gracias Fernando, muy buena la presentación. Quería hacerte una pregunta ahora cuando dijiste lo último que pensaban en funciones de la variable latente de la distribución. No sé si, yo no conozco mucho de esto de teoría de respuesta del ítem, aunque me pareció súper interesante. ¿No habría una posibilidad de que sea una variable latente tipo categórica o de grupos, por ejemplo, pensando en que, digo, si se pudiera hacer, no sé si se puede o si esta teoría no lo permite? Sí, mira, lo más parecido que yo he visto referente a este tipo de modelos, como la idea es que sea una cosa categórica, una cosa continua, a partir de la cual tenga sentido la construcción de esa curva. Lo más parecido que he visto es la especificación a partir de como un histograma, por decirlo así. Como darle un conjunto de puntos a esa variable latente, digamos, por decir cualquier disparate, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 o algo así, y dar como cierta masa de probabilidad a cada uno de esos. O por lo menos eso es lo que yo he visto, con más o menos, una grilla más o menos fina, pero no sé si eso es lo que vos preguntabas, pero no es una variable categórica, pero es lo más similar que he visto. Sí, yo pensando en que sea como una variable latente como de grupos que vos no observás, pero no sé si eso podría ser eso, puedo decir, como darle como a los valores o poner umbrales en una variable categórica, en la continua poner como umbrales, capaz. Bueno, sí, podría ser. Ahí el tema es que habría que ver umbrales, pero... Serían como arbitrarios. Sí, también. De todas maneras, como que no se libra del problema de considerar una variable continua a la hora de definir esas curvas características del ítem, que son como quien dice el eje principal del modelo. Claro. Como que algo cuantitativo se necesita, pero sería una posibilidad, me imagino. Sí. Gracias. A ti. Gracias, Ale. Ramón. Sí, yo acá, primero que nada, está clarísimo, digamos, que cuando Fernando habla de nosotros, ese nosotros tiene como un 90% de él y un 10% apenas mío, o sea que él básicamente se dedicó a programar todas estas cosas y yo a romperlo, ¿no? Y bueno, entonces como piloto de prueba era una buena referencia para... ¿A romperlo a él o a Fernando? A romper Fernando, bueno, sí, él dirá si lo rompo o no. Romper la librería, ¿no?
eso es una primera cosa, o sea que en realidad toda la parte de implementación computacional ha sido a cargo de Fernando, y yo lo único que yo hice, me dediqué a hacer el piloto de prueba. Justamente con lo que decía Fernando, la aclaración de la instalación, yo el otro día, instalándolo en Linux, me llevó, por ahí justamente hicimos un videito de qué librerías pedía, la secuencia, y me llevó cerca de 8 minutos. Tengo una máquina que de pronto capaz que el ejercicio hubiese estado bien hecho, si no hubiese tenido de repente otras cosas corriendo, no me fijé en eso, pero tengo una máquina, digamos, que tiene un procesador bastante nuevo y 12 GB de RAM, ¿no? Para tener una idea. Eso como una primera cosa a punto de lo que decía Fernando. Después, algo lo que él dijo, pero no presentó, pero sí venimos trabajando, y de hecho va a ser algo que vamos a incluir en la librería. Son un par de aplicaciones, una en turismo, que tiene que ver con la descomposición del gasto, en cruceros, que el gasto se descompone en cinco rubros. Entonces, una cosa que nos ha pasado, es como un anecdótico, pero para poder entender por qué pretendemos hacerlo de esta manera. En realidad, hemos trabajado bastante con la parte de turismo, en querer, de alguna manera, encontrar perfiles, digamos, de gasto de los cruceristas que llegan desde hace 10 o 12 años, la temporada estival, que va hasta fines de turismo. Eso era, obviamente, fuera de la pandemia. Y en realidad los datos que recoge el Ministerio de Turismo son datos que tienen como dos características: una que tiene bastante no respuesta, y por otro lado son bastante granulares, en el sentido de que si bien son gastos que son continuos, cada uno de ellos, que tienen que ver alojamiento, traslado, otros, ahí son 5 rubros, funcionan como bastante granulares. Entonces, en realidad decidimos trabajarlo como variables binarias, es decir, básicamente lo que le creemos es gastó o no gastó en cierto rubro, y no tanto el gradiente. O sea, obviamente se pierde el gradiente. Entonces, primero trabajamos desde el punto de vista de hacer clustering, ¿sí? Porque son datos de corte transversal, y obviamente ensayamos diferentes algoritmos con diferentes métricas. Y la idea justamente ahora es, de alguna manera, a través de esta metodología, algo así como, estaremos midiendo como algo así como la propensión al gasto, ¿sí? De los cruceristas. Y otra cosa que tiene que ver también con aspectos no tanto del área de la salud, en los que venimos trabajando con Fernando, es algo que tiene que ver con una aplicación en finanzas, ¿sí? Que de vuelta, trabajando con, digamos, las empresas, o sea, pueden llevar, empresas de diferente índole, ¿no? Llevar en su forma de gerenciarlas diferentes herramientas para la parte financiera, ¿no? Entonces, de vuelta, hay veces que resulta muy difícil cuando se le consulta a las empresas si realmente hay una serie de indicadores financieros. Capaz que de pronto, si me dejas compartir, Andrés, muestro un poco para... Creo que podés. ¿Puedo? Dale. Sí. No, me dice que no. A ver, ahí. Para que pruebo, a ver, compartir pantalla. Sí, genial, está. Le muestro algo de lo que estuvimos trabajando. Esto acá se ve, básicamente, en realidad hay algo así como 8 variables. ¿Para qué creo que tengo que elegir yo cuál es la pantalla? A ver, ahí va. Ah, bien, perdón. No. Ahí se ve, ¿no? Algo. ¿Se ve? No, ¿Se ve una cosa? no. Fernando, capaz que vos tenés que dejar de compartir. Bueno. O sea, capaz que pueden elegir todos, porque a mí me parece, usted está viendo la pantalla de Ramón Álvarez. Capaz Sí. que... Sí, igual ya dejé de compartir, así que tendría que aparecer eso. ¿No? Apareció. ¿Bien? ¿Apareció? Está. Entonces, si se fijan, en realidad, ven, acá en realidad hay 8 variables que tienen que ver con, de alguna manera, la estrategia que siguen las empresas para el uso de estas herramientas financieras, algunas que son más
digamos, esto obviamente, este tipo de clasificación responde a la gente con la que yo hice el trabajo, que es el área de finanzas, y bueno, en realidad, de vuelta, es de pronto muy difícil encontrar que realmente contesten exactamente, originalmente esto que está acá decían, bueno, ¿qué tanto usan cada una de estas cosas? Entonces finalmente, como la respuesta termina siendo de pronto en una zona de grises, preferimos decir, bueno, básicamente con que usa o no usa cada una de estas cosas, y nuevamente la idea de esto sería algo así como a través de esta forma de modelar la respuesta al ítem, de modelar algo así como la propensión al uso de diferentes herramientas financieras. A pesar de que, como dijo Fernando, la idea es que esto en algún momento logre trabajar con variables que no sean necesariamente binarias, sino que sean en todo caso politómicas. ¿Tá? Y después dejo de compartir la otra cosa que es capaz que una aclaración para lo que preguntó Alejandra. En realidad, no he pensado lo que dijo Fernando, pero está bueno en ese asunto de, como es una cosa que demanda una escala continua, no observable, hacer una grilla grosera, es decir, hacer trampa, y donde en esa supuesta densidad de la variable continua hace que tenga, digamos, más probabilidad en ciertas partes, como para que se parezca a una variable que mide gradiente, que era que creo lo que preguntaba Alejandra. Pero una solución al tema ese, Alejandra, puede ser de pronto fuera del ámbito, tiene que ver con esto, y tiene que ver con una cosa que se llama análisis de clases latentes, que en definitiva es un modelo de clasificación no supervisada, que en definitiva lo que hace es encontrar clases o grupos a una variable no observada, y es algo que justamente venimos trabajando con Elena, y ahora se incorporó Micaela. Sobre todo venimos trabajando con el tema de la satisfacción estudiantil, y justamente estoy hablando con Andrés, preguntando si tenía fecha libre el siesta, me dijo que sí, entonces ahora me dijo como que se hace, la pregunta es acá si se hace un compromiso. En todo caso estaríamos presentando las cosas que hemos venido avanzando con Elena, y ahora con la inclusión de Micaela, obviamente desde una perspectiva diferente, en el sentido de que ahí lo que hacemos básicamente es aplicar una cantidad de desarrollos computacionales que ya están hechos, todos en R. Hay bastantes librerías. Ahora justamente estamos haciendo un documento de trabajo posiblemente con Micaela, para hacer una especie de reseña de todas las cosas que hace cada una de las librerías. Y un hallazgo de Micaela fue una librería que tiene hace muy poquito tiempo que se desarrolló, que permite también trabajar en un contexto de regresión. O sea, ahí la idea sería, de vuelta, tener una variable no observable que es cuantitativa, donde, digamos, las variables que forman parte son para poder construirla, así como la matriz que presentaba Fernando, una matriz de unos y ceros. En este caso son variables que son categóricas, y a partir de esa combinación de variables categóricas se tiene una variable no observada, y decía que lo que había descubierto Micaela es que hay forma de hacerlo también en un contexto de regresión, es decir, con variables explicativas. Así que en todo caso, de pronto, cuando lo presentemos en lo que quede, no sé en qué momento, en lo que queda del año, ahí capaz que Alejandra puedes volver a preguntar, y no sé si también la respuesta a tu pregunta puede ser contestada con eso. Gracias, Ramón. Seguimos con las preguntas. Laura. Hola. Buenas. Antes que nada, saludarlos por el Día de la Estadística. Algunos ya se saludaron, nos saludamos, pero bueno. Muy bueno el trabajo, Fernando, y la presentación. En realidad es una pregunta, digamos, como a futuro, de más trabajo quizá. Si habían pensado, digamos, vi los planteos de generalizarlo, de incorporar a corto y a largo plazo, si habían pensado en hacer la parte de diferencia bayesiana en eso, porque los modelos de Rasch trabajan bastante con, digamos, se pueden ver desde el punto de vista de asignarle distribuciones a priori a los distintos parámetros. Digamos, Mario, que está presente, sabe mucho más de todo esto, pero podría ser, digamos, una posibilidad. Sí, en algún momento lo consideramos,
Y en ese sentido, si bien no sabría si están incluidos en alguna librería en particular, pero por ejemplo, en base a funcionalidades del paquete Stan en R, hay varios viñetas o códigos sueltos por ahí donde se da como cierta flexibilidad para que uno más o menos indique la estructura del modelo que le interesa estimar. Entonces, en ese sentido, si bien no lo hemos pensado a la hora de decir, bueno, hagamos funciones para que hagan eso sin que yo les diga, bueno, quiero que el modelo sea así, 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 con esta variable, con esta, con la otra, es un medio que ya existe, pero una posibilidad sería sistematizarlo, pero no sé, no nos lo hemos planteado porque todavía estaríamos lejos como de cerrar la parte frecuentista, por decirlo así, a la hora de decir tenemos este paquete de cosas que funciona así, 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 más que nada orientado a la parte de regresión que es la de IRT si se quiere, pero sería una posibilidad, no sé si al corto o al largo, pero al larguísimo plazo podría ser una. Gracias. Muchas gracias, Laura. Mario. Hola, perdón. Buenas. Bueno, me alegra muchísimo haber estado presente en la presentación de Fernando y bueno, veo que Ramón ha trabajado mucho en eso y me alegra porque que haya gente que esté trabajando en TRI. Y quería hacer un par de, bueno, primero felicitaciones, obviamente. Un par de preguntas, o más bien en lo mismo que decía Laura, hablando un poco para tal vez futuro trabajo. Hay una cosa que es interesante en los modelos de Rasch, y es que los estimadores, cuando uno no considera que la variable latente, su media, está afectada por variables explicativas, son consistentes. Es decir, cuando uno no considera nada, simplemente que sean normales de 1. Entonces me imagino que esta mejora, mirando los gráficos que tú presentaste, en poder reproducir la variable latente cuando en realidad estaba influida por variables explicativas, tiene que ver con el tamaño muestral, ¿no? Porque la consistencia se está probando cuando tenés la cantidad de ítems te tiende a infinito y también la cantidad de personas. Que acá las personas supongo que simularon suficientemente grande el tamaño muestral, pero debe ser la cantidad de ítems. Entonces capaz que estaría bueno, yo creo que ver y estudiar si esa mejora en la reproducción de los titas, cómo aparece en función del tamaño muestral, porque si el tamaño muestral fuera, de ítems te estoy hablando, ¿no? Fuera lo suficientemente grande, terminarías reproduciendo el tita, igualmente que cuando no consideras que la media del tita está afectado por las variables explicativas. Entonces, ahí debe haber un compromiso entre el tamaño de la muestra, ¿no? El tamaño de los ítems en el test, y tu acercamiento a tu consistencia del estimador. Y eso podría ser interesante para un artículo después académico estudiarlo, ¿tá? Porque creo que esa es la gran ventaja del enfoque que están teniendo tú y Ramón para eso. Lo otro que quería comentarte, que tal vez les pueda servir, porque tú presentaste para futuros trabajos el hecho de considerar distribuciones asimétricas y bueno, hablaste de que acá considerabas la normal como un caso particular y luego pensabas ir hacia los modelos de Ramsay. Dos cosas. Una es que tú sabes que justamente esa caracterización que nombrabas, que tenía que ver con fijar la escala mediante que la suma de los parámetros sea 0 o lo que fuera, se debe a la no identificabilidad de la escala. En realidad, viste que se puede probar que ante transformaciones monótonas, la escala, es decir, la curva característica del ítem permanecen cambiadas si transformás por esa transformación monótona. Por lo tanto, tal vez es equivalente trabajar, en vez de con normales o con lo que quieras, podés trabajar con la uniforme. Es decir, transformar tu tita por su distribución desconocida, como f de tita, te va a la uniforme, 0, 1. Y luego puedes retransformar eso si conoces tu distribución, que en este caso lo conoces porque tú dices que es normal. Entonces, sea simétrica, o sea simétrica, o sea normal, o cualquier otra cosa, si trabajas en el intervalo uniforme 0,1 sería equivalente y luego puedes volver a transformarlo hacia tu escala original que supones conocida. Eso también hay que verlo porque cuando uno lo habla así parece muy transparente, pero cuando uno lo programa
en los bordes se te generan problemas, es decir, cerca del 1 y cerca del 0. Entonces, ahí tienen que programarlo y ver qué pasa, ¿no? Es decir, una cosa es lo que teóricamente funciona, y luego podés ir para atrás. Ahora, las complicaciones en los extremos de la escala siempre están debido a eso que estás estirando el menos infinito hacia un valor y lo estás colocando entre 0 y, yo qué sé, 0,1. Claro. Y lo mismo para el más infinito. Entonces eso hay que probarlo. Lo otro que te iba a comentar, que tú pensabas aplicar el modelo de Ramsay con splines. Hay un artículo de Douglas donde prueba la consistencia de justamente el modelo solo basado en regresión no paramétrica, que comenta, y podés ver también el artículo de Ramsay cuando trabaja con los splines, y es que para que realmente exista o converja en ese modelo el estimador al verdadero tita, se tiene que cumplir una ecuación diferencial de segundo grado, lo cual es media irreal. Entonces, tal vez te podría hacer esto, si bien hay muchos trabajos con splines, y parece que funcionan bien, ¿verdad? Te estoy hablando desde el punto de vista teórico, tal vez podrías probar el modelo de Ramsay simplemente utilizando regresión no paramétrica, a ver qué pasa. Así que ahí no te queda semiparamétrico, sino totalmente no paramétrico. Obviamente, y ver, no sé, porque ahí sí es totalmente libre y no requiere condiciones, pero también es verdad que todos hemos visto trabajos desde utilizando splines, aunque no se verifique la ecuación de segundo grado que se debe verificar, ¿no? Entonces, y por otro lado, la última acotación, coincido con Ramón, que para el tema yo encararía también las variables discretas, latentes, mediante análisis de clases latentes. Hay unos trabajos con unos modelos de Jimmy de la Torre que están buenos, que yo conozco muy subprofesionalmente, pero ahí aparece el método de estimación en sus artículos, puedes verlo para ver si lo puedes aplicar y ver si te funciona, porque ahí, es distinto a trabajar con la media de la distribución de los titas que con la clase latente, a donde se determina, ¿no? Ahí hay que verlo, porque es como una mezcla con clúster también. Pero es parte del trabajo interesante que están haciendo. Reitero las felicitaciones, me gustó mucho y espero que sigan teniendo éxito con esto. Muchas gracias. Por aquí termino. Fernando, ¿alguna de las preguntas que te hizo o algo? ¿Tenés algo? No. No, pero con respecto a lo primero que decía sobre la consistencia de la estimación o predicción, depende de a quién le pregunte, ¿no? La estimación o predicción de los titas respecto al número de ítems y la presencia de variables explicativas, ese fue en principio uno de los grandes encontronazos que tuvimos con esto a la hora de programarlo, porque siempre por un tema de eficiencia computacional trabajamos con poquititos ítems, 5, 7, 10 cuando nos sentíamos particularmente osados, pero entonces siempre nos sucedía de que a la hora de tratar de recuperar los valores originales terminábamos con valores, digamos, contraídos de los ítems, en el sentido de que siempre esa distribución, digamos, a priori, esa normal que estamos utilizando, terminaba ejerciendo cierto peso y nos contraía la escala posteriori. Entonces esto de trabajar con, 20, 30, 50 ítems y ver cómo se da esa convergencia de los titas y justamente compararla, como decía Mario, de tratar de ver, ¿y qué tanto gano incluyendo más ítems, o qué tanto gano si incluyo valores de predicción? O sea, ¿qué tanto se agranda o se achica ese sesgo? ¿Qué tanto se agranda o se achica la información del ítem, o digamos simplemente el desvío de esa predicción? Eso es lo primero que me anoté por acá, porque me pareció una idea buenísima, y porque fue una de las grandes dificultades que tuvimos a la hora de que pensamos, acá estamos haciendo algo mal, no estamos logrando recuperar los valores de la variable latente, en dónde le estamos errando. Y le estamos errando en el sentido de que teníamos poquititos ítems. Y por más que hay trabajos por ahí en el sentido de que de que hay como trabajos para corregir ese sesgo por ahí con distintos métodos y demás, o distintos métodos para predecir esa variable latente, ya sea el máximo posterior, la esperanza posterior, o la corrección del ordo, no sé, hay un montón de posibilidades. Al fin y al cabo, el tema es, con poquitos ítems, tampoco es un disparate que se puede lograr. Entonces estaría bueno como llevar a cabo me pareció una idea buenísima llevar a cabo este trabajo para ver como ese trade-off entre el número de ítems y variables explicativas, ver cuánto se gana por un lado o por el otro. Y en cuanto al otro que decía por ahí, de tratar de ver, qué es lo que pasa si consideramos esa uniforme, por ejemplo, en la escala.
es una cosa que en un momento probamos también, sobre todo como atado a esto, lo que decía recién de la predicción de la variable latente, en el sentido de no es lo mismo considerar a la hora de llevar a cabo esa predicción, esa media posteriori o ese máximo posteriori. Bueno, ¿qué pasa si le incluye encima un uniforme, por ejemplo, menos 4,4? En ese sentido, al no considerar la normal original, es como que recobrábamos la variable latente original con mayor fidelidad, por decirlo así. Pero también teníamos problemas en los bordes, entonces es como que a veces por un lado estaba bueno, por otro no tanto. Y ese mismo problema de los bordes, ya me voy un poco del tema, pero capaz es lo que contaba en un principio, pues, cuando hablaba de aquellos parámetros de pseudo-guessing, que me daban como cierta flexibilidad en las curvas, pero en la práctica daban todos los dolores de cabeza habidos y por haber. Muchas veces, de hecho, estimábamos que esos parámetros, simulábamos sin esos parámetros, sino obteníamos parámetros de 0,5, de 0,7, o sea, cosas disparatadas. Y luego, aún cuando lográramos con un disparate de observaciones tener estimaciones decentes, por decirlo así, nos surgía el tema de, bueno, ¿y cómo hago inferencia para estas cosas? ¿Cómo llevo a cabo, por ejemplo, una prueba de que ese parámetro sea igual a 0 contra que sea distinto a 0? Y ahí al estar testeando en el borde, medio que dijimos, hasta aquí llegó mi amor, de acá en adelante no sé cómo seguir, así que dijimos, bueno, volvamos para atrás, y esto de los parámetros de pseudo-guessing queda para otro momento. Pero sí, ese tipo de problemas en la parametrización, ya sea por la no identificabilidad o por estos temas de borde que surgen a veces, hace que sea bastante complicado en algunos casos, por lo menos, la implementación de estos modelos. Pero gracias por los aportes, Mario. Buenísimo. Bueno, no hay ninguno más en la lista de preguntas. La verdad que, Fernando, te agradecemos. ¿Puedo Muy buena hacer la una charla. pregunta? Sí, dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, en realidad tenía dos, pero creo que una ya la respondió Fernando en la última slide, la penúltima, que era sobre, bueno, los modelos politómicos, y en realidad yo quería agregar la pregunta si van a considerar mixed effects, pero creo que en el roadmap corto no lo tienen. Y la segunda pregunta que quería hacer es, si tú me tuvieras que vender esta library con respecto a otra, por ejemplo, MIRT, ¿cuál desventajas me dirías tú que podría encontrar aquí? Y por último, respecto a lo que decía Ramón, si han considerado, por ejemplo, correr la library en un contenedor, por ejemplo Docker, para ahorrarte todo ese trabajo de instalar librerías, actualizar paquetes y demás, y bueno, quizás conquistas más beta tester. A ver si me acuerdo de las primeras. Lo primero que me preguntaste sobre modelos politómicos, si bien ya está medio que contestado, la respuesta un poco más redondita sería, cuando recién arrancamos con esto, dijimos, bueno, salgamos jugando con el modelo Rush y con el modelo respuesta parcial, crédito parcial, perdón. Y medio que la programación por este lado se nos complicó un poquito, y hay unos códigos muy viejos que tenemos de esto, y en algún momento capaz que lo retomamos. Simplemente para redondear un poco del hecho de por lo menos tener un modelo para variables politómicas. Lo segundo que me preguntaba, ya me olvidé qué es. Capaz que me puedes hacer acuerdo, disculpa. Sí, no, sí, por ejemplo, si quisiera compararlo con otra library. Ah, con MIRT, por ejemplo, sí. Justo el otro día estábamos viendo algo de eso, y si bien, bueno, MIRT tiene un disparate de cosas, un montón de cosas, un montón de posibilidades. Entonces, como para tratar de agregar algo, lo que proponemos nosotros es lo que, o por lo menos que yo lo que noto con MIRT, es como que están más enfocados a el análisis, no sé si factorial o una cosa por el estilo. Y una de las cosas que le sucede a MIRT, si bien tiene capacidad de estimar modelos de este tipo, es que, por ejemplo, a la hora de incluir estas variables de regresión, no tiene implementado el hecho de estimar, por lo menos por ahora, o hasta la última vez que lo instalé, no tienen implementado la capacidad de evaluar la variabilidad de las estimaciones. O sea, no tiene error estándar para las estimaciones. No me pregunto por qué, pero siento que es algo que parece sencillo, no lo incorpora. Al no tener eso, no tiene capacidad de ver, por ejemplo, intervalos de confianza, o ese tipo de cosas. Si bien sí incluye una funcionalidad de Bootstrap para tratar de evaluar esas cosas mediante remuestreo, pero lleva su ratito correrlo también. Y por otro lado, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las cosas que yo mostraba en la última diapositiva de pasos a futuro, es como que tratar de
encaminar más esta tarea al análisis de datos, de estos datos, pero más como para el lado de la regresión. Entonces, como incluir cosas como un backward, como este drop que decía por ahí, el predict, este tipo de cosas que no recorrí MIRT de principio a fin, pero vi algunas cosas. No lo recorrí todo porque es larguísimo, por lo menos, un montón de cosas tiene. Pero como sobre todo orientarle y dar como una facilidad al usuario de llevar a cabo este análisis sin tener que tocar los 80.000 argumentos que tiene las funcionalidades de MIRT, como un aspecto más, más sencillo, me parece, más directo a este tipo de análisis. Como una posibilidad. Ajá, ok. No, y la otra, la última era sobre... No, la última no la hemos considerado directamente, pero ¿por qué no? La hora de dejar esto disponible en un servidor o tener más acceso, por ahora lo único que tenemos es disponibilidad en este Git. Y por supuesto no tenemos mucha propaganda tampoco, ¿no? Entonces estaríamos viendo en algún momento de darle cierta difusión a esto. Y si bien todavía en el README de ese GitHub no tenemos un código de conducta o deje el reporte de sus errores aquí o allá, eso lo estamos considerando por lo menos. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Te puedo decir algo antes de que cierren? Muy bien, me gustó, está bueno. No tengo mucha idea del tópico, pero capaz que ya lo vieron, hay un paper que hace una recorrida, una revisión de los 45 paquetes que hay. ¿Ya lo viste? Yo no dije nada, pero lo tengo presente, sí. Que capaz que está bueno mirarlo para bien diferenciar el paquete de ustedes y decir, mira, menciona las ventajas y las desventajas que hay en cada uno y ustedes pueden como agarrar lo mejor como de algunos en la parte donde se quieran diferenciar. Sí, igual justo ese paper, si bien en principio el título está buenísimo. Vos decís que yo no lo leí. No, tampoco lo leí todo, lo miré un poco y algunas partes en particular, pero es medio corto a la hora de abarcar todas las posibilidades que sí o que no tengan cosas, yo qué sé. Dice, estima por verosimilitud marginal, condicional o conjunta, tiene cosas bayesianas, incluye esta característica o no, pero nos da como un análisis más pormenorizado de son buenos. Tiene unas tablitas con tics, ¿no? O sea, esto no, pero está muy resumido. Está bastante resumido. Es como que pretende abarcar muchísimo, pero no aprieta tanto. Está. Muy genérico. Sí. No, lo vi y dije, capaz que podía estar bueno y ser útil, pero si ya no. No sé, Natalia, si que vos viste es el mismo que tenemos nosotros, pero lo que me parece que está medio desactualizado, por lo menos yo lo que tenemos es del año 2013, o capaz que vos es del 2019, está publicado en el... Sí, 2000, ahora te paso el link que tengo, lo pongo ahí. Choi es es de Choi y así, Calcán o algo así. Sí, está publicado acá en el 2019, lo pongo, lo comparto. Bueno, creo que podemos ir cerrando por acá. Nuevamente agradezco a Fernando. El miércoles que viene tenemos la charla de Marcos Cavino, el cual se va a denominar una introducción acerca de la detención de la fibrilación auricular en una población de adultos mayores en Uruguay. Así que nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde y feliz día para todos. Feliz día. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Felicitaciones, Fernando. Bien.